Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Buenas tardes queridos y queridas todos, bienvenidos a su programa Psicoterapia Directa al Corazón. Me da mucho gusto estar aquí con cada uno de ustedes, como cada 8 días, con un tema completamente nuevo, bien documentado, bien investigado y directamente hasta las puertas de tu casa. Saludo con mucho cariño a los que por alguna razón no se pueden conectar en este momento, pero que seguro lo harán más adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos aquellos que siguen este programa que lleva por título Psicoterapia Directa al Corazón. También saludo con mucho cariño a aquellos que por alguna diosidencia hoy es su primera vez que ven a este servidor. Bienvenido, bienvenida a tu programa Psicoterapia Directa al Corazón. Estoy convencido que algo vas a encontrar el día de hoy. Convencido de que algo vas a encontrar. Queridos y queridas, vamos a tocar un tema que pareciera que es sencillo, pero al mismo tiempo es un poco complejo, es muy vasto, tenemos muchas herramientas de dónde tocar y creo que hoy vamos a poder explorar muchas de ellas. Te recuerdo que ya estamos terminando mayo, ya casi se nos acaba. Hoy, miércoles 22 de mayo, ya se nos está acabando mayo, pero vamos bien concentrados y felices. El tema que hoy vamos a abordar, queridos todos, lleva por título Enfrenta tus emociones. Enfrenta. Es que hay tanta gente, querido y querida, que prefiere huir, prefiere correr, prefiere irse en lugar de enfrentar, cuando tendríamos la capacidad para hacerlo y sobre todo entender qué partes de lo que sucede o de lo que acontece estoy huyendo. Porque hay una parte mía que está haciendo que no quiera enfrentar lo que tendría que enfrentar y entonces tendríamos que ver qué es. Así que, querido y querida, si conoces a alguien que le cueste trabajo enfrentar sus emociones, trabajar en ellas, concentrarse en ellas, profundizar en ellas, etiquétala para que pueda ella conocer a fondo este tema. Te recuerdo, querido y querida, que todos los ejemplos que este servidor pone, todos solamente son con el objetivo de que tú puedas conectar con ellos, con la historia y que digas, creo que esa historia es muy parecida a la mía. Todos los ejemplos que pongo, les cambio el nombre, son personas que he conocido a lo largo del camino en comunidades terapéuticas. No son pacientes, los remarco mucho. Así que, querido y querida, si estás listo, si estás lista, yo ya tengo aquí lo que voy a ocupar, mi cafecito, mi agüita, espero tú ya en casita ya tengas lo tuyo y conversemos y profundicemos en este tema. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a Lorenzo. Lorenzo, cuando yo tengo la oportunidad de conocerlo, me llamó la atención que él llega a la comunidad terapéutica como la gran mayoría de personas que llegan a las comunidades. Llega en un momento en donde él está buscando respuestas, pero creo que muchas de las preguntas que él se ha hecho a lo largo de la vida no ha entendido que muchas de las respuestas ya las tiene, pero que no las alcanza a ver, porque precisamente pareciera que se le nublara la vista, pareciera que los oídos se cerraran y pareciera que por completo todo lo que él quiere ver no lo alcanza a ver. Lorenzo siempre andaba enojado. Siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. No es algunas veces, siempre. Y él siempre decía, no entiendo por qué. Días andaba bien y de la nada se sentía mal. Cuando anda muy alegre, Lorenzo promete muchas cosas, muchísimas, pero no las cumple. Cuando está enojado, dice palabras que después se arrepiente de haberlas dicho. Él considera que es un hombre de conflictos y de poca tolerancia. Ha intentado de todo y nada le agrada de lo que hace. Por momentos se siente atacado y no sabe qué hacer. Está cansado de siempre tener que huir. Lorenzo reconoce que tiene un mal manejo emocional y que casi siempre está metido en problemas porque no se da cuenta que todo lo que le rodea es un problema. Aquí, queridos y queridas, es importante entender esto.
El conflicto está adentro y este conflicto que está adentro lo lleva hacia afuera. Y al llevarlo hacia afuera, todo, absolutamente todo, conlleva a que él haga cosas que quisiera evitar, pero no las puede evitar por el conflicto que está adentro. Entonces, sencillo y resumido, ¿qué pasaría si él trabaja el problema interno? En automático, todo lo que lleva afuera sería distinto. Pero el punto es que él no ha trabajado en el interior. Y ese es un grave error que comete mucha gente. Mucha gente quiere trabajar con los conflictos, pero trabaja con lo de afuera. Y lo de afuera es mi jefe de trabajo, mi esposa, mi esposo, mi tío, mi tía, la abuelita, el perro, el gato, todo lo que está afuera. Y ahora la pregunta es, ¿y qué hay adentro? Pues adentro hay un conflicto y ese conflicto te hace llevarte en conflicto con todos, porque el conflicto está adentro, ¿sí? Voy a contarte algo que estoy seguro que alguna vez has escuchado. Una persona llegó con el médico y cuando llegó con el médico le dijo, dígame dónde le duele. Y entonces él se tocaba y decía, aquí. Decía, ok, acá. Y dice, acá. Ah, también acá. Y luego se tocaba acá. Ah, también acá. Total que se tocaba todas las partes del cuerpo y el médico puso mucha atención en algo que el paciente no se había puesto la atención debida. Le dijo el médico, ¿me permites por favor tu dedo? Y entonces le enseña el dedo y empieza a observar que dentro del dedo trae una espina clavada. Y entonces donde él tocara, pues obvio que le doliera. Entonces le dijo al médico, el problema está aquí. Todo lo que toques te va a doler, pero el problema está aquí. Aquí tienes una espina enterrada. Le saca la espina y al momento que le saca la espina dice, ahora sí, van a pasar unos minutos y me vuelves a decir si duele. Y entonces tocaba y decía, no doctor, ya no duele. ¿Te das cuenta? Tenías una espina acá y todo lo que tocabas te dolía. Por eso, querido y querida, remarco esto porque el problema está adentro, no está afuera. Y si mientras tú no resuelvas el problema adentro, todo lo que toques afuera te va a doler, te va a lastimar. Paul Ekman es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión. Él menciona que las emociones son una parte esencial de los seres humanos. Son esa energía que fluye en nuestro cuerpo y nos comunica diversos mensajes. Vuelvo a repetirlo. Son esa energía que fluye en nuestro cuerpo y nos comunica diversos mensajes. Todas las personas están diseñadas para sentir el espectro completo de emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? La ira, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Estas emociones nos ayudan a comunicarnos con los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que nos rodean. Y a conectarnos con nosotros mismos. También ayudan a comprender si debemos huir de algún peligro, defendernos o abrazar a alguien, atendiendo a la antigua normalidad. Paul Ekman menciona, sentir diferentes emociones ha sido una parte fundamental de la evolución y supervivencia como especie. Y en la actualidad, sentirlas plenamente puede ayudarnos a vivir una vida más conectada y plena. Entonces, en palabras un poco más aterrizadas en nuestro común, vamos a entender que lo que está diciendo Paul Ekman, especialista en el estudio de las emociones, él va a decir algo muy importante. Y tenemos que entender la palabra, emoción. Aquí voy a utilizar de este lado, refiriéndome a la y enseguida a la emoción. Entonces estamos hablando de la de energía. Y la energía se tiene que mover. Porque si la energía no se mueve, se estanca. Y si se estanca, no va a producir absolutamente nada.
Entonces hay energía que tiene que estar en constante movimiento. Por eso él va a hacer esta reflexión. Energía que fluye, que tiene que estar moviéndose en nuestro cuerpo. Y no solo esto, dice, nos comunica diversos mensajes. Y tenemos que entender cuáles son esos mensajes que está queriéndome decir esta emoción. La emoción no aparece para destruirme, para construirme. La emoción no viene para echarme a perder el día. La emoción viene a decirme, es para que mejore tu día. Pero entonces, ¿qué pasa conmigo? En lugar de enfrentarla, en lugar de abrazarla y decirle, ¿qué me quieres decir? ¿O qué me quieres transmitir? Lo que hacemos en automático es ahuyentarla. Y como consecuencia, yo huyo. Y al huir, lo único que pasa o lo único que provoco es que lejos de que esto se solucione, esto empeore. Por ejemplo, hay personas que en lugar de expresar el sentir emocional, lo que expresan es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque reprimen sus emociones. Y reprimir las emociones puede conducir a negativas en el futuro. No comprender o no estar en contacto con tus emociones puede tener algunas consecuencias poco afortunadas. A lo largo de los tiempos siempre se han hecho distintas investigaciones. Algunas de ellas han demostrado que suprimir las emociones puede incrementar la tendencia a la agresividad, a la agitación y a la ansiedad. Vuelvo a repetirlo. Diversas investigaciones demuestran que suprimir las emociones puede incrementar la tendencia a la agresividad, a la agitación y a la ansiedad. La triple A: agresividad, agitación y ansiedad. Aquí es importante entender. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque mucha gente lo que intenta es anestesiar, bloqueando, tratando de controlar una emoción que en determinada situación necesita sentirse. En lugar de sentirla, lo que se hace es se anestesia o se bloquea. Y que esto puede significar que lo que va a ocurrir es que va a llegar a acumularse. Las emociones tienen un sustrato biológico y no se eligen. Las experimentamos como van sucediendo. Esto significa que dentro de un tiempo es posible que estalle y sienta dicha emoción de forma inesperada. Esto supone que muchas personas lleguen a sentirse fuera del control. Cuanto más vamos ignorando nuestros sentimientos, más abrumador parece sentirlo. Huir de las emociones que pueden resultar desagradables suponen un alivio temporal. Esas huidas de ciertas ocasiones las encontraremos frecuentemente en el consumo de sustancias, en el estado diario de ser personas hiperproductivas, en hacer cualquier cosa para evitar conectar con las propias emociones. Entonces nos damos cuenta que reprimirlas no nos lleva a ningún lugar. Al contrario, los afectados somos nosotros. Por eso, querido y querida, la importancia de que fluyan, la importancia de que la energía esté constantemente en movimiento. Altas, medias, bajas, altas, medias, bajas. Un día, platicando con un amigo al que yo estimo y quiero mucho, él es médico, me decía, es que, Ernie, quiero darte una explicación para que el día de mañana tú lo ocupes a donde quiera que vayas. Mira, pásale por favor conmigo tantito acá donde tengo este aparatito que te quiero mostrar. Y él me sentó en una cama y me puso un aparato sobre el brazo y unos aparatitos sobre el pecho. Y me dijo, quiero que por favor vayas observando lo que pasa en este aparato. Es un monitor que va a ir marcando los ritmos cardíacos.
de acuerdo a tus pulsaciones, vas a empezar a notar algo interesante. Y entonces yo le puse atención y notaba que de repente subía, bajaba, bajaba, subía, bajaba, bajaba, subía, bajaba, bajaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo le contesté, pues estoy viendo una línea que sube, que baja, que vuelve a subir. Dice, así está tu ritmo cardíaco. Le dije, ok, qué padre. Y dice, ahora quiero mostrarte otra cosa. Me quita los aparatos y me dice, mira, si la línea sale recta, significa que estás muerto. Y si la línea sale hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, significa que estás vivo. Y no solo eso, me dijo, esto significa que así somos nosotros en un nivel emocional. Cuando te sientas irritado, cuando te sientas angustiado, cuando te sientas con asco, cuando te sientas con miedo, es que estás vivo. Estás vivo. Pero cuando tú digas no siento nada, es que estás muerto. Y tú, querido Ernie, no estás muerto, estás vivo. Y mientras estés vivo, vas a seguir viviendo distintas emociones. Entonces ahí comprendí, querido y querida, que amablemente me escuchas, que tengo que entender y comprender que las distintas emociones que me tocan vivir, en lugar de pelearme con ellas, las voy yo a tener. Las voy a aceptar, las voy a hacer como parte mía y voy a dejar que esta energía se mueva. Se mueva. Todos los estados emocionales pueden describirse a partir de 2 dimensiones. Y estas dimensiones las vamos a tener que entender continuadas fundamentalmente. ¿Cuál es la primera? La primera que tenemos que entender es el valor. ¿Qué me refiero cuando digo esto? Bueno, los estados emocionales tenemos que entenderlos como un valor. ¿Qué significa? ¿Es positivo o es negativo? Refiriéndonos a la emoción. Y esto hace que se distribuye a lo largo del eje agradable o desagradable. Creo que esta emoción que estoy sintiendo es agradable o creo que esta emoción que estoy sintiendo es desagradable. Otro punto importante de las emociones es la fuerza de la emoción. Es decir, la intensidad con la que se activó. A estas dimensiones pueden añadirse otras complementarias, como el grado de control, la compatibilidad con las normas sociales de referencia y la novedad o familiaridad de los eventos elicitantes. A ver, no te entendí muy bien, Ernie. ¿Serías tan amable, por favor, de ser más específico? Con todo gusto, queridos. Miren, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tú hoy estás enfadado, estás enfadada. Esto sería un estado emotivo, hablando de emoción, caracterizado por una valencia negativa. El valor, me siento enfadado, el valor que le doy es negativo. Ahora, ¿cómo se activó? Vamos a pensar que se activó de una forma moderada. Repito, enfado, vamos a verlo desde los 2 polos. ¿Qué valor le doy? Negativo. Estar enfadado para mí no es positivo, es negativo. Ahora, ¿cómo se activó? Moderado. Lo supe manejar. Estoy enfadado, lo supe manejar. Perfecto. Pero ahora vamos a pensar que el enfado brinca al siguiente nivel y el siguiente nivel se llama la ira. Ya no estoy enfadado, ahora estoy enojado. Ya no estoy enfadado, estoy enojado. ¿En qué nivel? El nivel ira. Entonces tendría el valor más negativo. Acá era negativo, ahora más negativo. Pero su activación ya no es moderada,
Ya se me salió de control. Entonces es una activación mayor. Así cualquier emoción podría ordenarse a lo largo de estos dos ejes. Primero, cada emoción que sientas, querido y querido, primero pregúntate, positivo, negativo, agradable, desagradable. ¿Esto que estoy sintiendo en este momento es positivo o es negativo? Tengo miedo, positivo o negativo. Agradable o desagradable. Me siento triste, positivo o negativo. Agradable o desagradable. La fuerza, la intensidad que tiene la emoción. Me siento enojado. ¿Qué activación tiene? Moderada, la puedo controlar. Alta, no, ¿sabes qué? Ya no lo puedo controlar. Yo, Ernie, por ejemplo, a lo largo de los años he aprendido que cuando mi enfado está arriba, me digo, guarda silencio. Guarda silencio. No hables, quédate callado. Y hay personas que me han dicho, ¿por qué se queda callado? ¿No sabe con quién está hablando? Mi cabeza me responde, sí, sí sé con quién estoy hablando. El que no sabe con quién está hablando eres tú. Porque yo sí sé mi nivel de explosión. He aprendido a reconocerme cuando mis niveles de explosión están súper elevados. Veo el valor y veo la activación. Valor, activación. Hay cosas que se activan y tú tienes que estar muy atento y atenta a qué cosas son las que activan. Vamos a pensar que estás manejando en determinado lugar y hoy estás tranquilo, estás relajado. No te preocupa el tráfico, no te preocupa que se te meta una persona, que otro se te aviente. Estás tranquilo. Pero hoy no estás tranquilo. Estás muy a la defensiva. Y cualquier detallito, por mínimo que sea, va a ir subiendo de nivel. Y al subir de nivel tú tienes que entender que eres tú el que estás en ese nivel, no los otros, tú. Ya mi activación salió de moderado a activación mayor y activación grave. Creo que esto ya no lo puedo manejar, mejor me retiro. Mejor me hago a un lado, mejor guardo silencio, porque en este momento yo ya no estoy acá en el nivel manejable. Estoy en el nivel que ya no sé cómo manejar esta situación. Entonces la atribución cognitiva, es decir, la asociación con la que sabemos a partir de nuestras vivencias o previsiones, permiten integrar las diferentes dimensiones con la emoción. Ya mi cuerpo, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero algunas personas me han compartido, y yo también lo he vivido en carne propia, es que muchas de las emociones, unas están en el estómago, atoradas, otras en la garganta, otras en el pecho, en la respiración. Pero comúnmente cuando alguien está enojado, su respiración va cambiando y va cambiando. Y ahí es donde tú tienes que estar atento y decir, esta respiración ya no me está gustando. ¿Por qué? Porque estoy saliéndome del fuera del control. ¿Lo puedo controlar? Sigo. ¿No lo puedo controlar? No sigo. Querido, si tienes tu pareja y ya se salió de control la conversación, cierra la conversación. ¡Ay, pero a mí no me dejas así! No contestes, porque lo que vas a hacer es una pelea inútil, sin sentido, porque los dos se salieron de control. Retírate. Que te grite, que te diga, retírate. Porque tú te conoces. Tú sabes lo que va a pasar si continúas. Algunas técnicas funcionan para unos, otras para otros. Hay personas que pueden conectar en automático a través de la respiración. Habrá otras personas que puedan conectar a través de otras situaciones. Tú tienes que entender qué sí y qué no. Es importante entender que tenemos emociones primarias y otras que le llamamos emociones secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? Porque ya hablé de las primarias. Regresamos otra vez a los experimentos de Paul Ekman, experto en esto. Él va a decir, las expresiones faciales
siempre van a estar asociadas a las emociones. Y él dice que concluir que muchas de estas emociones se pueden ver en la cara. Estás enojado, estás alegre, tienes miedo, tienes mucha sorpresa, te sientes con asco o estás en tristeza. Hoy en muchas escuelas ya los niños a través de ciertos emoticones empiezan a identificar cómo se ve una persona enojada, cómo se ve una persona alegre, cómo se ve una persona con miedo, cómo se ve una persona con sorpresa, cómo se ve una persona con asco y cómo se ve una persona con mucha tristeza. Y entonces ya podemos identificarlo. Entonces tú no puedes decirle a las gentes que te rodean, decirle me siento alegre y tienes una cara que dice todo lo contrario. Emociones secundarias son comportamientos que van a surgir de la combinación de las emociones primarias y se desarrollan con el crecimiento del individuo. Y esto se debe a la interacción social. La envidia, la vergüenza, las ansias, la resignación, los celos, la esperanza, la nostalgia, el remordimiento, la decepción, son algunas de las emociones que les llamaremos secundarias de acuerdo al experimento de Paul Ekman. Entonces, querido y querida, hasta acá vamos entendiendo un poco cómo funcionan. Ahora el punto es, ¿por qué se quedan atrapadas las emociones? Tal vez alguna vez tú has escuchado hablar a personas que lloran durante un tratamiento de yoga. Y tú dices, ¿cómo? ¿Está haciendo yoga y está llorando? Sí, por una emoción atrapada. Personas que en el momento que les están dando un masaje que se supone que es para relajar, empiezan a llorar. Personas que van a una técnica de terapia de acupuntura, al momento de recibir las agujas, empiezan a llorar. Y esto debido a un punto sensible que una vez que se activa, parece provocar la liberación emocional. Aunque algunas pueden referirse a un trauma que está ahí almacenado o atrapado. ¿En dónde? En el cuerpo. Esa no necesariamente es una forma de decir que así sea, pero muchas personas, sin darse cuenta, en el cuerpo van dejando atrapadas emociones que tuvieron que haber salido en su tiempo y en su forma, pero que no han salido. Por eso usted cuando ve una película que tiene mucha de emoción, usted llora, usted ríe, usted suspira, porque la película le atrapó y se metió a la parte que activa que usted tiene algo ahí atorado. Usted tal vez está viendo una película con 4 personas y de una escena que parece muy, pero muy simple, para usted es muy significativa. El momento en el cual el hijo se despide del papá y el papá le dice, hijo, espero volverte a ver pronto. Y el hijo le dice, papá, espero lo mismo, pero por favor, dime que nos volveremos a ver. Se abrazan con mucha fuerza y esa es la escena. 2 de los compañeros con los que están dicen, ¡ay, qué padre, qué bonito! Pero a ti te rompió completamente. Porque se activó una parte tuya que tú, dentro de tu persona, tienes ahí atrapado una emoción. ¿No te abrazó papá? ¿No te dijo nos volveremos a ver? Y te abrió una vieja herida que tú creías que estaba ya olvidada, pero que a través de esa escena te dice, no, aún sigue aquí. Los síntomas, por ejemplo, del estrés traumático pueden manifestarse físicamente. Esto puede deberse a que el cerebro asocia esta zona con un recuerdo concreto. Y esto siempre va a pasar a nivel subconsciente. Mark Olson dice que la activación de ciertas áreas del cuerpo puede desencadenar recuerdos. ¿Qué quiero decir con esto, querido y querida? Bueno, que estamos entrando a una etapa en donde mi cerebro
tiene perfectamente la escena que quisiera ya olvidar y brincar, pero que a través del olfato se conectó en automático con una parte de mi recuerdo y en ese instante se fue al momento de la escena cuando yo tenía 7 años. No sé, vamos a pensar, por ejemplo, el café, al momento en que lo olemos, activa ciertos sensores aquí arriba y me llevan automático a un recuerdo. Ah, ¿cómo recuerdo cuando tomaba yo café con la abuelita? Ah, ¿cómo recuerdo cuando yo tomaba el chocolate con el abuelo? Ah, ¿cómo recuerdo cuando yo tomaba este capuchino con tal persona? Se activó. Y entonces nos vamos a dar cuenta que eso es una emoción almacenada o una emoción atrapada. Por eso no te extrañes que cuando escuches una canción te vayas en automático a aquel recuerdo. Por eso no te extrañe que cuando huelas algo te vayas en automático a ese recuerdo. Por eso no te extrañe que de repente veas algo y te lleve en automático a un recuerdo. Porque querido y querida, a través de esto que estamos viendo, que le vamos a llamar sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído, se van a activar sensores acá que nos van a llevar a ese recuerdo que creíamos que ya no existía, que ya no estaba, pero que tal vez nos está diciendo, aquí hay una emoción atrapada o almacenada. Y entonces también podríamos decir, como te dije, emoción energía. Hay energía que le llamaremos que está atascada. Algunos creen que los traumas y las emociones difíciles pueden de hecho convertirse literalmente en esa energía atascada en el cuerpo. Según Bradley Nelson, él comenta que las vibraciones emocionales atrapadas hacen que los tejidos circundantes vibren a la misma frecuencia, lo que se va a conocer como una resonancia. A ver, ¿cómo está esto? Sí, mira, hay una vibración emocional que está atrapada en tu cuerpo, pero no te das cuenta que en algún momento esos tejidos que se supone que están constantemente en movimiento van a vibrar a la misma frecuencia, porque precisamente esa canción que acabas de tocar, fíjate, yo solamente digo canción y tal vez tú en tu cabecita digas canción y te vayas rápido a una canción. Y esa canción suena en tu cabeza aunque no la estés escuchando. Y cuando suena en tu cabeza, tú sabes que te refirió en automático a un recuerdo. Y entonces tú dices, ¿por qué? Porque tal vez ahí está mucha energía atascada dentro de ti. Energía que no tendría que quedarse ahí. Porque repito, emoción es movimiento. Motion, movimiento. Energía, motion, movimiento. Moción, movimiento. Movimiento. Tendría que estarse moviendo. Pero no se movieron. Se estancaron. Y no solo se estancaron. Hay energía ahí que está parada. Tú tienes a lo mejor 40 años, pero estás atascado allá cuando tenías 17. Porque aunque hoy tienes una gran familia y un hermoso trabajo y la bendición de tener un hogar, cuando escuchas esa canción, quisieras decir, esas no, por favor. Esa que no la toquen, porque te emite a un recuerdo, energía estancada. Emoción que está almacenada o emoción que está atrapada. Nelson escribe un libro que se llama La emoción en el cuerpo. Cada emoción atrapada reside en un lugar específico del cuerpo, vibrando en su propia frecuencia particular. Por ejemplo, en una ocasión estaba tomando café con unos amigos y una de las amigas que estaba tomando el café, vi cómo por momentos se perdió en sus pensamientos y cuando regresó, es decir, cuando regresó a sus pensamientos, empezó a llorar. La pregunta es, ¿a dónde se fue y por qué cuando regresó empezó a llorar? Bueno, en el café estábamos todos a gusto y de repente empezó a sonar una canción.
Y entonces yo pude deducir, esa canción la llevó a un recuerdo. Por eso se fue por un espacio de tiempo. Y la llevó a una emoción que está atrapada. Y esa emoción que está atrapada no puede salir. Entonces hay que ayudarle para que salga. Y ella, al momento que cuando regresa empieza a llorar, pareciera que está saliendo esa emoción que está ahí atorada. Por eso me encanta este libro, La emoción en el cuerpo, de Nelson Bradley. Esto puede hacerse, o puede hacer que tú, sin darte cuenta, atraigas más esa emoción. ¿Qué quiere decir Nelson Bradley con esto? Dice, tal vez tú no te das cuenta que vas creando una acumulación y esto de acumular va a provocar un bloqueo. Vamos a hacerlo un poquito más práctico. ¿Alguna vez has visto un tubo por donde debería estar fluyendo el agua? Para eso es el tubo. Está fluyendo el agua. Pero llega un momento en el cual hay un bloqueo y no permite que el agua corra como tendría que correr. Entonces apenas si salen pequeños chorritos de agua. Hasta que alguien dice, ¿siempre sale agua así? Sí. Y alguien dice, no, antes salía muchísima agua. Y entonces deducen, entonces hay algo que está ahí atorado. Hay algo que está ahí atrapado. Hay algo ahí que no deja que fluya el agua. Alguien consigue a unos expertos o al menos gente que tiene la experiencia y en un abrir y cerrar de ojos, trabajando arduamente, destapan ese tapón que no permitía que el agua fluyera. Lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa conmigo. Tú y yo tendríamos que estar fluyendo, pero hay algo que no nos permite fluir. Hay un tapón que no nos deja avanzar y eso no nos deja fluir. Y por si fuera poco, tal vez tenga un bloqueo o una acumulación de emociones y que ni me dé cuenta. Y entonces esa acumulación, ese bloqueo de emociones me tiene cansado, me tiene agotado, me tiene irritable, me tiene en la cama, me tiene enfermo, me tiene completamente destrozado. ¿Y sabes por qué? Porque no ha habido una persona que me diga, hay algo ahí en tu interior que no te permite que fluyas. Usted no le tiene miedo a amar. Hay un bloqueo que se quedó allá adentro que usted no lo quiere quitar. Usted no le tiene miedo a avanzar. Hay algo que está bloqueado ahí que no le permite trascender como tendría que hacerlo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, Nelson, siguiendo esta teoría, dice, hasta que usted pueda descubrir y entender dónde está ese bloqueo, es de la manera en la cual usted va a poder profundizar. Mientras usted no haga ese trabajo, usted no va a poder hacerlo. Por eso tendemos a esta energía estancada. Por eso tendemos a esta situación que no nos permite dar ese paso. Tenemos que visualizar por qué no he podido yo salir de este problema. Porque tal vez usted esté conectado desde la parte cerebral, desde la parte emocional, desde la parte del recuerdo, desde la parte del trauma, y ahí usted está atoradísimo, atoradísimo. Mire, yo de niño crecí en el campo y a mí me encanta el campo porque tiene cosas hermosísimas, pero también dentro del campo, de repente uno, si no sabe bien cómo está el camino, usted puede caer de repente en algún hoyo que no había visto. Y tal vez ese hoyo esté ligeramente menos profundo o muy profundo. Recuerdo una vez caminando por el campo, que cuando iba con mi abuelito, me dijo mi abuelito, ten cuidado donde caminas. Y yo le dije sí, y seguí caminando. Y hubo un momento en el cual le dije, abuelito, ya me caí. No me caí de caerme así, sino que mi pie cayó en un agujero. Y mi abuelito me dijo, ¿puedes salir? Y yo recuerdo que empecé a llorar y le dije, no puedo, estoy atorado. Entonces abuelito, que tenía mucha más experiencia que yo, fue hacia donde estaba, me volteó a ver, vio mi angustia, vio mis lágrimas, vio mi desesperación y me dijo, ¿ya lo intentaste? Y le dije, muchísimo.
Entonces me dijo, no te muevas. Fíjate la importancia de poder entender las dos funciones. Por un lado, energía, muévete. Y por otro lado, para poder salir, también hay que de repente no moverse. No te muevas. Y empezó él con su machete a empezar a quitar todo lo que estaba ahí para ver por qué yo no podía avanzar. Y se dio cuenta que yo no solamente había caído en un hoyo, sino que también estaba enredado entre cierta maleza. Y cuando él fue quitando la maleza poco a poco, me dijo, intenta sacar tu pie. Y cuando intenté sacar mi pie, me dije, ya pude. Y entonces recuerdo su frase, porque hoy la ocupo mucho yo en la terapia. Me dijo, tú no hubieras podido solo. No solo por la profundidad del hoyo, sino por lo enredado que estabas en la maleza. Lo único que hice fue quitarte lo que no te permitía a ti fluir y pudiste salir. Querido, entendamos que mucho de lo que nos pasa en la vida diaria, en la cotidianidad, tiene que ver porque tal vez estoy estancado, caí sin darme cuenta que caí. Y tal vez estoy enredado en una serie de emociones que no puedo darme cuenta por qué no puedo salir. Y no puedo salir porque estoy intentándolo solo. Creo que mi autosuficiencia, mi golpe de ego, me hace creer que puedo, cuando en realidad no es así. Así que, regresando a este evento, abuelito dijo una pauta muy importante. Solo con la ayuda lo ibas a lograr. Lo repito, solo con la ayuda lo ibas a lograr. ¿Qué clase de ayuda? La que necesites para poder salir de donde estás, estancado, totalmente enterrado en un círculo de emociones que tienen fecha y tiempo, pero que tú no has decidido dejarlas caducas, aún las tienes vigentes y como consecuencia hoy te están afectando. Queridos y queridas, espero estar siendo claro en este tema, espero estar siendo claro en el mensaje que quiero que llegue hasta la puerta de tu casa, contigo y con los tuyos. Agradezco infinitamente que estés aquí. Te recuerdo que este programa se transmite cada 8 días con un tema completamente nuevo, documentado, investigado para que llegue hasta la puerta de tu casa. Agradezco que siempre estés aquí conmigo cada 8 días, 7 p.m. hora del centro de México. Querido, te recuerdo y querida que tenemos un grupo de WhatsApp que lleva por título Psicoterapia Directa al Corazón. Si tú quieres pertenecer a él, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje de WhatsApp y con todo gusto te vamos a incluir acá en este grupo. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Entre todos los participantes nutrimos al grupo, compartimos un poco de todo para podernos brindar ayuda y acompañarnos en este camino que se llama vida. Te recuerdo también, querido y querida, que nos puedes encontrar en todas las redes sociales con mi nombre, Ernie Damián Puga. Así me encuentras en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, en todas las plataformas vistas y por haber, ahí me encuentras, Ernie Damián Puga. Así que si quieres enterarte de todo el trabajo que realizamos en la comunidad terapéutica San Pablo, métete ahí y te vas a enterar de todo. Yo me he dado cuenta, queridos y queridas, que mucha gente el tema tiempo les pesa y les cuesta mucho. ¿Qué quiere decir? Hay gente que no puede tomar un fin de semana porque tiene mucho trabajo. Hay gente que no puede decir, voy a tomarme todo un día para tomar un taller o esto, y le cuesta mucho trabajo. Hemos creado un taller especial para todas esas personas que están saturadas en tiempo y que nos regalen 2 horas de su tiempo cada 15 días. Durante 6 meses para trabajar a fondo el tema de los resentimientos y los pasos para aprender a perdonar. ¿Te interesa participar en este taller virtual 100% en línea? Manda un mensaje de WhatsApp y te damos toda la información para que tú participes en él. Querido y querida, te recuerdo que nosotros tenemos en este momento
dos situaciones importantes. Nosotros damos acompañamiento terapéutico, grupal e individual. Así que si tú quieres que este servidor vaya allá a tu comunidad terapéutica, a tu grupo religioso o como le llames tú, y quieres que yo participe con una ponencia, un taller o algo por el estilo, manda un mensaje de WhatsApp y con todo gusto te decimos todo lo que necesitas para poder que este servidor esté allá. Si tú en este momento dices, creo que es el tiempo, es el momento, es la hora de empezar un tratamiento terapéutico individual, Ernie, quiero que me acompañes terapéuticamente, que me brindes las herramientas que tú conoces y será un gusto y un placer para mí acompañarte en este trabajo interno. A mis queridos amigos de Chihuahua, les recuerdo que nos vemos por allá este fin de semana. Será un gusto y un placer servirles con un tema muy importante que tiene que ver con las familias. Así que si vives allá en Chihuahua, pues aprovecha y manda un mensajito y tal vez nos encontremos por allá. Si me permiten, vamos a continuar también con este tema que es muy importante para poder entender cómo podemos nosotros trabajar con estas situaciones de las emociones. En 1992 hubo una investigación realizada por Nelson, junto con otras más actuales. Ellos apoyan la conexión mente y cuerpo, o la creencia de que la salud mental y emocional de una persona repercute siempre en el estado de la salud física. Vamos a poner un ejemplo para poderlo entender. El ejemplo más práctico que tengo en este momento es el tema del miedo. Si te encuentras en una situación en la que tú tienes miedo, tu cuerpo va a generar una respuesta física a esta emoción, activando la respuesta de dos cosas: la lucha contra el miedo, huir contra el miedo o inmovilizarte contra el miedo. Otra vez, un ejemplo, para que entendamos a qué se refiere Nelson con esto de que las emociones tienen una conexión mente y cuerpo. Mente y cuerpo, mente y cuerpo. Ejemplo es el miedo. Imaginemos que tú en este momento tienes miedo y tu cuerpo, aquí entramos en el cuerpo, tiene una respuesta física a esta emoción. Rapidísimo tu mente va a decir, tengo tres opciones: lucho contra el miedo, huyo contra el miedo o me inmovilizo contra el miedo. Para esto, según Nelson, cuando se experimenta una emoción, van a ocurrir tres cosas dentro del cuerpo. Lo primero es, desarrollamos una vibración emocional. Lo segundo es, sentimos la emoción y cualquier pensamiento o sensación física asociada con ella. Y lo tercero es aquí donde entra el juego la interconexión de la mente y el cuerpo. Fíjate qué importante. ¿Qué pasa en tu cabecita y qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué pasa en la cabeza y qué pasa en el cuerpo? ¿Con qué? Con la emoción que estás sintiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, para algunas personas van a luchar, otras personas van a huir y otras personas se van a inmovilizar. Oye, ¿por qué no haces nada con esto que está pasando? Está inmovilizado. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Oye, me llama mucho la atención eso que haces, eres terco, eres tenaz. Está luchando contra eso que estás sintiendo. Oye, tú siempre te vas, en lugar de enfrentarte, te huyes. Es que él prefiere huir en lugar de enfrentar. Por eso, esto que propone Nelson es súper interesante, porque nos vamos dando cuenta de lo que va ocurriendo en el interior de la persona. Esa frase que hemos escuchado mucho, que las emociones están atrapadas, tal vez lo que nos está diciendo es que en verdad yo quiero expresar algo que no sé cómo expresarlo. Entonces, aquí vamos a entrar con otro autor. Olson dice que en psicología pensamos en la verdad de lo que está pasando, mientras que la otra parte está completamente cerrada a esta verdad. Voy a tratar de explicarlo aprovechando que tengo aquí el termo y el vaso. Imaginemos que este termo que estoy poniendo yo en este momento aquí enfrente es la verdad de lo que me está pasando. Pero yo, para no escuchar esta verdad, ocupo el vaso y pongo lo que no estoy sintiendo. Fíjate qué rápido puede uno esconder y guardar la emoción.
¿Qué sientes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. Te noto serio. Así soy. Es que casi no hablas. No hablo. ¿Te das cuenta? En lugar de expresar. Y expresar significa, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Por qué siempre que llegan visitas te pones así? ¿Por qué siempre que tocamos este tema cambia tu rostro? ¿Por qué cada que escuchas esa canción te pones muy triste? ¿Por qué cuando hablamos de la casa de los abuelos tú en automático te da una nostalgia tremenda? No entiendo por qué. Es que esta energía emocional negativa, reprimida, tiene que salir. Y muchas veces va a salir de la manera incorrecta. ¿Cómo? A través del resentimiento. En lugar de que salga la emoción correcta, te resientes. ¿Cómo sale también la emoción? Al tomar malas decisiones. En lugar de que hubiera salido la emoción tranquila y en paz, tomas malas decisiones. Usas mucho el sabotaje. Tú mismo te autosaboteas. Tiendes a reacciones exageradas. Te aumenta el estrés. Te aumenta la ansiedad. Entras en la depresión y de la nada te sientes muy fatigado. Eso significa que está saliendo la energía reprimida mal. Otra vez, está saliendo la energía reprimida mal. Porque tendrías que hablarlo. Tendrías que decir cómo te sientes. Oye, ¿sabes? No sé ni por dónde empezar, pero tengo que empezar. Porque no me gusta sentirme como me siento. No me agrada la forma en la que te diriges conmigo. Yo sé que vienes muy estresado del trabajo, pero yo no tengo la culpa. Sé que todo el día tuviste un día muy pesado, pero ¿por qué descargas sobre mí? Sale la emoción. Pero si tú te limitas a decir, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Desde cuándo estás así? No lo sé. Te vas a ir solamente a monosílabos que lo que están diciendo es que estás guardando dentro de ti cosas que no tendrías que guardar. Es imposible tener una conversación sobre emociones atrapadas sin explorar el porqué de estas emociones. Especialmente la forma en que el cerebro va a experimentar esto. Casi todo el mundo experimenta un trauma en algún momento de su vida. Lo vuelvo a repetir. Casi todo el mundo experimenta un trauma en algún momento de su vida. ¿Cómo? Sí. Una encuesta realizada en 2015 a casi 69,000 adultos de 6 continentes, más del 70% de los encuestados declararon haber estado expuestos a un evento traumático, mientras que el 30,5% estuvo expuesto a 4 o más. Entonces, el 70% de los encuestados declaró haber estado en algún momento en un evento que no le gustó. Entonces, muchas de estas emociones pueden producirse a través de experiencias de la vida. Tal vez usted no tenía emociones de enojo, pero a raíz de su ruptura, usted empezó a enojarse. Tal vez usted no era como es, pero a raíz de la muerte de un familiar, usted tuvo un cambio de su vida muy importante. Tal vez usted era muy abierto, muy sonriente, pero a raíz de esa infidelidad, usted se apagó. Tal vez usted era una persona muy positiva, muy de vamos hacia adelante, pero a raíz de ese empleo que usted perdió, usted cambió. Tal vez usted siempre salía como saludando a medio mundo, disfrutando del amanecer, el atardecer, el anochecer, pero a raíz de ese evento de violencia, usted cambió. Tal vez a usted le gustaba mucho viajar, pero un día lo discriminaron y a partir de ahí usted ya no quiso salir. Hubo movimientos, sí hubo movimientos, pero muchos de esos movimientos fueron negativos. Entonces tendríamos que preguntarnos,
¿Qué está atorado en el cuerpo? ¿Qué está atorado dentro de mí? ¿Qué partes no he podido yo sacar? Y te ayudo, querido y querida, haciéndote unas preguntas para que tú te las hagas y puedas trabajar con ello. ¿Alguna vez has sentido opresión en el pecho? Si tu respuesta es sí, ahora pregunto, a través de esta situación de sentir esta opresión en el pecho, ¿está relacionada con algo que te produce ansiedad? ¿O has notado que te sientes muy bien al estirar el cuerpo después de un día totalmente emocional agotador? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque estas preguntas nos van a llevar al interior y a la parte en que la persona debe de entender qué siente. Y cuando responde qué siente, vamos a entender qué le está pasando. ¿Sabes? Me siento muy tenso. Enseguida la siguiente pregunta es, ¿qué te tensa? O es que hoy ando muy sensible. ¿Por qué andas así? ¿Qué pudo provocar esta sensibilidad en tu cuerpo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está ocurriendo contigo? Recuerdo yo en una ocasión estar en un retiro de iglesia y en el momento que hubo un receso, me acerqué con una de las coordinadoras y le dije, ¿le pasa algo? Y recuerdo su expresión, que me dijo en automático así, nada. Pero su rostro decía, sí me está pasando algo. Pero ella respondió nada. Yo quiero entender que me respondió nada porque tal vez yo no era el indicado para que me dijera. Pero también me queda claro que ella no encontraba con quién decir lo que sentía. Y esto también es importante. Tal vez yo no soy la persona indicada, pero tienes que buscar a la persona indicada para sacar eso que sientes. Algo estás sintiendo. Y tenemos que saber qué es eso que estás sintiendo. ¿Desde cuándo estoy sintiendo esto? ¿Desde cuándo me está pasando esto? ¿Por qué no puedo yo dar ese paso? ¿Qué me hace que yo no pueda dar ese paso? ¿Por qué me freno? ¿Por qué me paro? ¿Por qué creo que las cosas me están saliendo mal? ¿O por qué creo que es un constante que en mi vida todo me vaya mal? Entonces tendría que preguntarme, ¿no será que hay situaciones dentro de mí que yo no he podido identificar? Que tal vez hay situaciones que yo no me dé cuenta que están pasando ahí dentro de mi persona. Tendría yo que entender por qué esto que ocurre está constantemente en mi vida. ¿Por qué me pongo tan sensible a ver estas películas? ¿Por qué ante esa canción me siento tan irritado? ¿Por qué ante ese paisaje que acabo de ver me siento tan triste? ¿Qué recuerdos movieron? ¿Qué situaciones hicieron que yo me sienta como me siento? Querido y querida, te invito a que entremos en esta introspección, que entremos en esta reflexión y podamos entender que el mundo emocional donde tú y yo vivimos está lleno de ciertos reflectores que nos están diciendo que algo está pasando, pero que tal vez yo no estoy entendiendo qué es. No estoy entendiendo qué es. Romina, una mujer que llega a la comunidad terapéutica, llega diciendo que es una mujer muy acelerada y que siempre está en el constante enojada. Dice, yo trato, pero no encuentro la forma de vivir en paz. Parece que siempre estoy en guerra con todo lo que me rodea. Mi cuerpo lo siento por momentos que está envejeciendo. Me enfermo constantemente y no entiendo el por qué. Estoy cansada, estoy agotada y sobre todo agotada de luchar y no saber contra qué estoy luchando. Por momentos quiero mejorar, pero me pasa mucho que me rindo y no continúo. Por eso llego a la comunidad pidiendo auxilio a gritos gigantescos.
Pero es que notamos algo de Romina, en que trae muchas cosas acumuladas. Muchas cosas acumuladas. Querido y querida, a veces hay detalles que nos dicen que lo que está pasando en el exterior está pasando adentro. Hay una persona que puede llegar a sentarse en un escritorio como donde yo estoy y tiene un reguero en el escritorio. Y de repente le dices, ¿me prestas una pluma negra? Dice, déjame la encuentro. Por aquí la vi. Y busca y busca y busca y no encuentra. Así trae el interior. Un reguero. No sabe dónde están las cosas. No sabe dónde las encuentra. No sabe ni dónde las perdió. Hay personas que dentro de su habitación a veces hacen la cama, a veces no hacen la cama. A veces barren, a veces no barren, a veces trapean, a veces no trapean, a veces limpian, a veces no limpian. Solo a veces. No es una constante. Cuando entras en una habitación que está ordenada, te está diciendo que también esta persona está entendiendo el ordenar adentro. Hay cosas que tendríamos que empezar a hacer para que podamos expresar hacia afuera lo que estamos viviendo adentro. El adentro. Tengo que trabajar con eso, en un constante. Hay cosas que he ido acumulando, muchos enojos, por eso de la nada exploto. He ido acumulando muchas tristezas, por eso de la nada lloro. He ido acumulando muchos miedos, por eso de la nada huyo. Hay cosas que tengo que empezar a trabajar conmigo. No puedo seguir en esa vida, no puedo seguir en ese mundo. Tengo que empezar a ponerme atención. Y ponerme atención significa, es urgente que haga algo con esto que estoy sintiendo. Es urgente que haga algo con esto que me está pasando. Recuerdo en una ocasión una señora que me preguntó en la calle, ¿dónde está tal calle? Y yo le dije, ¿cuál calle? Y me dio el nombre. Y me dijo, es que ando perdida. Y yo pude entender que no se refería a lo de afuera, se refería adentro. Adentro estoy perdida y no me encuentro. Así que querido y querida, no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Empieza a buscar para buscarte. Empieza a encontrar para encontrarte. Empieza a salir para que salga. De otra manera, vas a estar perdido, perdida. Y por eso muchas expresiones como perdí mi tiempo, perdí mi dinero, porque estás perdido. Necesitas encontrarte. Y encontrarte significa que tienes que ir a un encuentro contigo mismo, contigo misma, para poder volver a encontrarte. Querido y querida, agradezco infinitamente el tiempo que me has brindado en este tema. Agradezco que me acompañes cada 8 días en este mensaje que estoy seguro que llega a las profundidades más grandes de tu corazón. Te recuerdo que este programa se transmite cada 8 días, 7 p.m. hora del centro de México. Un tema nuevo, un tema bien documentado, bien investigado hasta las puertas de tu casa. Querido y querida, que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga tus finanzas, que Dios bendiga tu recuperación. Y si el cielo lo permite, nos encontramos acá en una semana más. Gracias, buenas noches. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.